Bueno, acá, ahí ven la foto del hospital. Espérate que saco que. Esperate que me quedó en. Bueno. Buenas tardes a todos, otro jueves acá juntos. El tema que hoy nos convoca desde el contexto del capítulo de infantil juvenil, de la Asociación Argentina de Psiquiatras, es un tema sumamente importante relacionado con uno de los aspectos de los que mencionamos en la clase anterior que tienen que ver con todo el diagnóstico. Tengo el honor de presentarles a la doctora Claudia Herrera, que es médica científica y jefa de la sección científica médica del Hospital Ricardo Gutiérrez, y es el referente hoy de todo lo que se refiere a los métodos más avanzados de diagnóstico científico, que tiene una vastísima experiencia en todo lo que tiene que ver con los diagnósticos genéticos, especialmente los de los trastornos específicos. Así que te agradezco, Claudia, enormemente que hayas aceptado esta charla hoy. Le pido a todos que se vayan incorporando, que ustedes sus micrófonos, y vamos a darte la palabra. Bárbaro, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer al capítulo de Neuropsiquiatría de la Sociedad y fundamentalmente a vos, Marcia, que siempre me das un lugar para poder compartir experiencias y algunos conocimientos. Ahí ven abajo la foto de mi querido hospital, que en su momento, sus jardines, que eran más grandes de los que son ahora, porque han ido creciendo distintas áreas, fue decorado por el paisajista Thais, y todavía quedan algunos especímenes de su obra. Bueno, hoy vamos a hablar de la genética de los trastornos del neurodesarrollo. Ustedes saben perfectamente que los trastornos del neurodesarrollo, según el DSM-5, son la discapacidad intelectual, el retraso del desarrollo, trastornos específicos del lenguaje, entre otros, siendo habitualmente reconocidos que sus causales son complejas, y la manera de obtener un diagnóstico de una de estas entidades no siempre es fácil. El objetivo de esta charla básicamente es tratar de derribar mitos y tenemos que intentar sacar los obstáculos que nos impiden muchas veces utilizar adecuadamente los recursos profesionales y técnicos. Y hablo de los dos, porque nosotros podemos tener una infraestructura técnica maravillosa, tener todos los recursos como para poder implementarnos, pero si no tenemos los recursos profesionales que puedan sacarle partido a esas tecnologías, es imposible que podamos utilizar bien las cosas. Nos vamos a basar no sobre creencias, sino sobre evidencias. Hay gente que en estos últimos tiempos han de alguna manera romantizado algunas de estas características, y a veces nos basamos más en las creencias o en ideas que son más filosóficas que científicas. Todo lo que vamos a hablar está basado en hechos y experiencias, algunas de las cuales hemos tratado en su momento, en distintos momentos de nuestra vida, con Víctor, de escribirlas en revistas científicas con evaluación de pares, y en donde fuimos dando pie a una cantidad de artículos que son de acceso libre, que si ustedes entran en el Google académico lo van a poder ver. Espérate que no sé por qué me está sacando esto como mal, pero bueno. Frente a un trastorno de neurodesarrollo, nosotros nos preguntamos cuáles son las inquietudes que tienen los padres. ¿Por qué viene un padre derivado a la consulta? Primero, ellos se preguntan básicamente por qué ocurrió, por qué a ellos les tocó, ¿no es cierto? Después preguntan si esto puede repetirse en otros hijos de la pareja, cuál es el futuro de este hijo respecto de sus discapacidades o sus limitaciones,
Si existen estudios que ellos puedan hacer preconcepcionales o prenatales, no es lo mismo. Una cosa es lo que yo puedo hacer antes de concebir y otra cosa es durante la concepción, o sea que serían los prenatales, para determinar si ha habido una recurrencia. Y también se pregunta muchas veces cuál puede ser el futuro reproductivo de los otros niños o de los otros hijos sanos de la pareja. Existen indicaciones bien formales para los estudios genéticos, y este artículo, que son las indicaciones de referencia a un genetista, una guía para los proveedores de salud, es una guía que escribió el American College of Medical Genetics, que es la entidad señera que rige todas las prácticas en genética, o sea, toda la nomenclatura, la manera de hacer un informe, la manera de proceder frente a la genética, parte de los conocimientos que especialistas han combinado en los distintos congresos de esta academia. Lo que tenemos que también tener en cuenta es que muchas veces nuestros pacientes son muy desprolijos y no leen los libros. Y entonces nos encontramos con que a veces tenemos pacientes que nos es complicado, difícil poder delimitar cuánto tiene de cada una de estas patologías. Y entonces vemos que en los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, el 50% de los individuos que tienen autismo presentan discapacidad intelectual. Que también los chicos que tienen autismo muestran entre un 22 y 83%, dependiendo la serie, signos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y por otro lado, cuando nosotros hacemos el ingreso por trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entre un 30 y un 65% pueden dar positivas pruebas que usamos para determinación de TEA, como puede ser el A2 o el ADR. Bueno, esto salta como quiere, no sé si hay entrado una diapositiva, porque acá yo no veo nada. Ay. Está en negro. Está en negro, ¿no? Sí. Espérate que, a ver si volvemos para atrás. Bueno, esperemos poder tener un poco de continuidad, porque si no nos vamos a volver locos. Bueno, el instrumento que nosotros usamos para llevar adelante una consulta genética es la historia clínica genética, que no es otra cosa que una historia médica a la que le incorporamos algunos recursos que le son propios. Entre ellos, bueno, los antecedentes personales de embarazo, parto perinatales, la historia familiar, un examen físico meticuloso, consultas adicionales que pueden ser clínicas de distintas especialidades o radiografías o laboratorios, y existe un listado importante de test genéticos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Puede ser, porque tengo un ruido de base importante. Si están amables, si lo pueden cortar, gracias. Entonces, dentro de los antecedentes que nosotros preguntamos, un tiempo importante de la consulta nos detenemos en la genealogía o árbol genealógico o pedigrí, como quieran nombrarlo. Y nos permite muchas veces este árbol genealógico orientar el patrón de herencia que eventualmente pudiera ser más compatible con esta familia. Acá, por ejemplo, vemos un árbol genealógico en donde nos hemos detenido simplemente en señalar cuál es el paciente. Sin embargo, si nos tomamos un tiempo adicional, muchas veces la gente tiene la idea que ser sano no está vinculado con tener problemas de conducta o problemas de aprendizaje, problemas de psiquiátricos. Y si nos detenemos y le preguntamos, ¿hubo un suicidio? ¿Alguien que tuviera necesidad de medicación por depresión, por ansiedad, por trastorno de déficit de atención, por esquizofrenia? Nos terminamos encontrando, ay Dios mío, esto es patético, nos encontramos con un árbol genealógico que tiene estas características, o sea que nos encontramos con una genealogía con una cantidad de información que puede ser muy útil al momento de dar un asesoramiento. En el examen físico también nos detenemos de una manera especial. Bueno, me estoy poniendo un poquito. En el examen físico vamos a tener que reconocer lo que son variantes frecuentes que están por encima del 4%, que son las características propias de esta familia,
Y tenemos que diferenciarla de las malformaciones menores, que están por debajo del 4%, de las malformaciones mayores, que están entre el 2 y el 3%. Lo primero que tenemos que decirnos o ubicarnos es si este paciente que tiene este trastorno del neurodesarrollo es una forma aislada o está acompañada de otros elementos que puedan ayudarnos a conformar un síndrome o una entidad específica. Esto nos va a determinar qué clase de estudios vamos a poder realizar. Básicamente acá tenemos el menú desplegado de todas las opciones que hoy por hoy tenemos para poder estudiar adecuadamente un paciente. Y no necesariamente que tenemos que hacerlos todos en este orden. Si yo tengo una presunción diagnóstica, por ahí me vuelco directamente hacia un estudio específico, porque entendemos que estos estudios son costosos, no solo costoso desde el punto de vista económico, sino también es costoso desde el punto de vista emocional. Porque cuando a una familia le dicen tiene que hacer tal estudio, y ese estudio da negativo, y pasamos a un segundo estudio que da negativo, y a un tercer estudio que da negativo, más allá de que el costo económico que alguien está costeando, llámese la obra social o quien sea, también hay un costo emotivo de tratar de llevar adelante lo que se llama la odisea diagnóstica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas opciones. Ay, yo no sé por qué esto se salta. Cada una de estas opciones para ir viendo para qué nos sirve cada una. Entonces, el estudio más básico, que data además de hace 40 o 50 años, es el estudio cromosómico, a la que hoy en día se le han agregado un montón de otras prácticas. Entonces tenemos cariotipo de alta resolución, que nos sirve para identificar síndromes específicos, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, un SCAI, que es como una especie de pintado que nos permite reconocer pequeñas porciones y saber de qué cromosomas son. Entonces esto por ahí nos permite reconocer tanto de una trisomía 13, una trisomía 18, una trisomía 21, un síndrome de Turner, un síndrome de DiGeorge, y muchos de estos síndromes, tanto por ejemplo el Turner como el síndrome de DiGeorge, no siempre tienen evidentemente un retraso global del desarrollo, a veces tienen trastornos de conducta, muchas veces las madres de los pacientes con DiGeorge tienen de lesiones mucho más pequeñas, y simplemente el diagnóstico pasa por una cuestión a veces neuroemotiva, emocional o psiquiátrica incluso. El 40% de los chicos que tienen síndrome de Down tienen autismo, y por lo tanto si yo trato a este niño que tiene Down y autismo de la misma manera que trato a un niño con síndrome de Down que no tiene autismo, evidentemente mi rédito en el tratamiento no va a ser el mismo. Acá tenemos, por ejemplo, una técnica que es también de hace mucho tiempo, que es el FISH, que es la posibilidad de teñir con técnicas fluorescentes porciones específicas del genoma. Esto solamente lo voy a usar si yo tengo una presunción diagnóstica. Entonces voy a abaratar muchísimo los costos, y con esto voy a poder determinar una cantidad enorme de síndromes que como los que ustedes ven ahora acá, como por ejemplo el síndrome de Angelman, el Prader-Willi, el Pallister-Killian, el síndrome de Mignogenes, el Williams, etc. O sea, son síndromes que tienen un fenotipo, y yo voy a orientar al laboratorio y voy a decir, mira, haceme un cariotipo y a eso le agregale un FISH con una sonda para tal o cual región. Ya entrando a la nueva era de la genética, nos vamos a encontrar con dos niveles de estudio. Un primer nivel que abarca lo que se llama hibridación genómica comparativa o estudio citogenético molecular, que ahora vamos a ver para qué sirven, los estudios moleculares para descartar X frágil, y un segundo nivel de estudios que son los estudios de última generación, en donde secuenciamos todo el material genético. Bueno, esto es un... Entonces, cuando hablamos de hibridación genómica comparativa o estudio molecular citogenético por array, es el primer estudio de elección, según el American College of Medical Genetics, que tengo que hacer frente a un paciente con un trastorno del neurodesarrollo, tanto que tenga discapacidad intelectual como que tenga TEA, y no siempre una discapacidad intelectual importante, a veces una pequeña discapacidad intelectual con un trastorno del lenguaje puede darnos alguna información importante.
se estima que el rédito diagnóstico, o sea, la chance de que yo pueda encontrar que este estudio me da información útil, es del 20%. O sea, que es 20 veces superior a los estudios cromosómicos de alta resolución que veíamos hace un ratito. Permite reconocer defectos en más o en menos del material genético hasta un nivel de resolución que abarca entre 5 y 10 kilobases. Fíjense que estamos hablando de porciones muy pequeñitas y es de muchísimo valor, mucho más si todavía a esto le agrego regiones del genoma que están variando en el número de copias que se llama copy number variance. O sea, si a un array se le agrega la posibilidad de reconocimiento de variantes en el número de copias de nucleótidos, voy a tener un mayor rédito. No es útil, y esto es importante que lo reconozcamos, para el reconocimiento ni de translocaciones equilibradas o de mosaicos de baja frecuencia. Cuando yo tengo un paciente que tiene una translocación desequilibrada o una deleción o una duplicación, automáticamente tengo que hacer un cariotipo, porque este estudio, si yo le hago este mismo estudio que me sirvió para hacer diagnóstico en el niño, al papá o a la mamá o a los hermanos sanos, estoy seguro que no me va a permitir hacer diagnóstico, porque el tipo de metodología que utiliza es el genoma de mi paciente con pequeñas porciones que van cubriendo toda esa estructura y me permite reconocer déficit o superávit. Si yo tengo, independientemente en dónde tenga ese déficit superávit, lo tengo presente por una translocación equilibrada, el aparato o el sistema me lo va a reconocer igual y entonces no me va a permitir decir que esta familia tiene una translocación equilibrada. Fíjense acá, acá vemos pacientes en donde su ADN está puesto en un tubo, el paciente es rojo, el testigo, que es donde yo tengo todas las estructuras para comparar lo normal versus lo que tiene el paciente, va a estar verde. Si yo pongo en una témpera rojo y verde, lo que voy a obtener es un color medio amarronado, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bueno, si yo cuando puedo hacer la lectura de esto, me aparece un pedazo verde, quiere decir que al paciente le falta un pedacito, o sea, tiene una deleción, porque tengo un pedazo del testigo que no quedó cubierto. Si el paciente veo una región roja en el esquema, es que al paciente le sobra un pedazo que me excedió aquel del testigo. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo lo pongo como en un dibujito, esperen que me parece que acá me salteó un dibujo que quiero que ustedes vean, que me parece mucho más ilustrativo. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos los juegos de los 10 errores, ¿no? Entonces yo tengo a muestra del paciente, que sería el osito verde, la muestra del paciente, perdón, es el osito rojo, la muestra de referencia es el verde, yo los comparo y hago un osito marrón, entendiendo que me estaban haciendo alguna pregunta. ¡Gran puta! Bueno, entonces, lo rojo y lo verde se superponen y entonces, fíjense abajo qué es lo que pasa. Si yo tengo que al paciente le falta un pedacito, me va a sobrar un poquito de la parte que corresponde a la referencia. En este caso, el collarcito me quedó verde, que ese sería lo que le falta a mi paciente. Y por el otro lado, si le sobra un pedacito, el collarcito va a ser rojo, porque me sobra elementos del paciente. ¿Se entiende? Bien. Entonces, entendido que uno lo primero que va a hacer es un array, voy a reconocer si hay defectos de más o menos de material genético, aún porciones pequeñas.
Pero si yo lo que quiero ver es la secuencia de nucleótidos de mi ADN, voy a tener que recurrir a cualquier sistema que me permita la secuenciación de esto. Estos sistemas de secuenciación, perdón, pero esto salta y no es mi culpa, pero bueno, les pido 1000 disculpas porque esto no sé por qué está saltando. Estos sistemas de secuenciación, hay gente que tiene la fantasía de pensar que es como si yo estuviera leyendo un código de barras. Nada más lejos que eso, nada más lejos que eso. Requiere de una experiencia y un entrenamiento en genética clínica. Yo tengo que reconocer en el paciente elementos clínicos. Tengo que tener bioinformáticos y bioquímicos y expertos que me permitan en esa muestra reconocer las variantes, y esas variantes tienen que ser estudiadas a partir de estudios específicos que me permiten reconocer si esas variantes son normales o no. Se requiere un sistema de recolección de la información genética adecuado, de bases de datos donde cotejar esos hallazgos. Fíjense, ahora yo les voy a mostrar que existe una cantidad enorme de bases de datos que todo el tiempo está cargando información de todas partes del mundo, y entonces puede ser que el día que yo hago la lectura, esa base de datos me arroja que esa variante es de naturaleza incierta, y un mes después busco nuevamente esa variante y encuentro que se trata de una variante probablemente patogénica, o sea que esto es dinámico, o sea, esto es una clasificación dinámica. ¿Qué estudios de secuenciación yo tengo? Puedo empezar por abajo para arriba con un panel. Entonces, reconozco un panel de discapacidad, o un panel de autismo, o un panel para epilepsias, o un panel para rasopatías, o de baja talla, o de cardiopatías específicas, o de displasias esqueléticas, o retinopatías. Entonces yo simplemente me voy a concentrar en eso. Eso puede ser útil para determinadas circunstancias, pero por un lado voy a tener una mayor visión de aquello respectivo de lo que voy a buscar, pero no voy a tener la posibilidad de reconocer otras causas que no estén dentro del panel. Si ya avanzo un poquito más, puedo tener un exoma clínico. En ese exoma clínico lo que puedo reconocer son todas aquellas entidades que están dentro de lo que llamamos el OMIM. Si ustedes saben el OMIM, si ustedes ingresan OMIM en un buscador, es el catálogo de enfermedades mendelianas que poseen un número y en el cual reconozco alrededor de entre 2.000 y 4.000 genes responsables de patologías humanas específicas. Esto fue descubierto, empezó su escritura McKusick, y a partir de muchos cambios, al principio eran libros, después fueron discos, y ahora está libre online a partir de la subvención del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Si no utilizamos el exoma clínico, podemos hacer un exoma completo, o sea, tomar todas las fracciones que se expresan dentro del genoma. Y entonces ahí vamos a identificar entre 200 y 400.000 variantes que yo tengo que darle un valor para reconocer cuáles de ellas son las patológicas. Y finalmente, el estudio máximo sería el genoma, en donde estudio exomas, intrones, todos los elementos que van a hacer que soporte el ADN, microRNs, activadores de genes y represores de genes, y no simplemente los exones, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo llego a al estudio del exón, los exones o del genoma, voy a tener como una suerte de cono, en donde lo primero que tengo es todo el material genético al cual accedí. Uno puede llegar a tener hasta 1 millón de variantes, entre 1 millón y 100.000 variantes, y hablamos de muchas de ellas son variantes comunes de la especie.
A esto tenemos que sacarle, ir pelando para ir reconociendo cuáles son las que son responsables de la patología, que son aquellos que van a tener efectos sobre proteínas específicas, y ahí nos quedamos con 1000, y más allá de más abajo y más abajo, hasta que finalmente podemos reconocer variantes que pueden estar relacionados con las enfermedades, con vías de señalización, con fenotipos celulares, fenotipos clínicos, biomarcadores, copy number variant, sitios regulatorios o procesos celulares. Esto hace que el análisis del ADN sea verdaderamente muy complejo, al punto tal que para muchos esto representa como si fuera la búsqueda de una aguja en un pajar. Si avanzamos entonces, yo voy a tratar de ver si puedo estirar esto lo más posible para que no se nos salte tanto. Digamos, si nosotros vamos a estudiar el exoma, solamente vamos a estudiar los pedacitos amarillos, ¿lo ven? Esos pedacitos amarillos de cada uno de los genes representan, si todo el genoma es la manzana, solamente entre el 1 y el 2%. Esto va a permitir que yo tenga que priorizar las variantes. O sea, las variantes yo las voy a tener que seleccionar considerando la calidad, la profundidad, la visualización, la cobertura que yo tengo de este material, búsquedas bibliográficas que me van a permitir reconocer qué significa esta variante, ver si esta variante está en la población general o no, en qué frecuencia, y por sobre todo lo que va a permitir es decir si es una variante benigna, si es una variable potencialmente benigna, una de significado incierto, probablemente patogénica o patogénica. O sea que tenemos 5 posibilidades de que esta variante pueda ser calificada. A su vez, las patogénicas cuentan con una subclasificación de por qué es considerada patogénica. Entonces, ¿cómo analizo los datos? Primero, parto del cuadro clínico, analizo las variantes detectadas, identifico qué gen puede estar comprometido, en qué cromosoma está, qué coordenadas, qué secuencia de referencia está modificada respecto de la secuencia hallada, cambios en la proteína que pueda estar presente y alteraciones funcionales. Entonces, esto me va a permitir determinar si estamos frente a una variante de orden benigno, potencialmente patogénica o patogénica. Y entre medio de lo benigno y lo patogénico tenemos lo que se llama variantes de significado incierto. Esto quiere decir que son variantes que al día de hoy todavía yo no puedo determinar si es bueno o es malo tenerlo. Entonces, si yo veo, trato de interpretar un informe de un estudio de esta naturaleza, me voy a encontrar que lo que voy a encontrar es esto, me van a informar esto, por ejemplo, que encontraron una variante en este gen EP300 en posición 22, entre tanto y tanto, con qué cambio a nivel de los nucleótidos, que representa una deleción de tal característica que afecta tal proteína en tal lugar, que está en estado heterocigota u homocigota, o sea que está en una o dos de las copias, y el patrón de herencia. Entonces, tengo que hacer, cuando me dan esta información, yo tengo que hacer toda esta interpretación. ¿Qué posición tiene? ¿Qué codifica? ¿Qué significado tiene en la proteína? ¿Cómo se transmite? Y qué tipo de herencia vamos a considerar. Hasta acá, ustedes seguramente no me escucharon decir la palabra mutación, porque esa palabra no la tenemos que usar más. Tenemos que usar variante. Y eventualmente, si es una variante patogénica, será variante patogénica, variante benigna o variante de significado incierto. O sea, es algo que es lo que tenemos que considerar. Yo les contaba hace un rato que cada vez que yo tengo una variante, y estoy hablando de esta variante para darle un significado, tengo que ir a reconocer esa variante en
en una serie de bases de datos que están disponibles en la web y que me van a dar información. Muchas de estas variantes, como Barson, Franklin, Mastermind, Climbal, son de utilización cotidiana. O sea, yo cuando viene un paciente, viene con un estudio de exoma o de genoma o de lo que sea, yo tengo que ir a la búsqueda de esta variante en alguna de estas bases de datos. Entonces, cada una de ellas tiene características que le son propias y a partir del análisis que estas variantes me dan, en estas bases de datos yo voy a poder determinar si tiene que ver o no con lo que tiene mi paciente. Veamos acá un paciente al que yo clasifiqué en sus malformaciones a través de una denominación que se llama HPO. La HPO, si ustedes lo googlean, HPO tiene que ver con las variantes a nivel del fenotipo. Y me da la opción, este programa, de poder seleccionar cada característica y darle a esa característica un número. Si yo le mando al laboratorio el listado de números por HPO, le facilito el trabajo porque tienen de alguna manera, de una manera universal, porque todos los servicios de genética trabajan con HPO, tienen una manera universal de tener clasificado todas estas variantes. Entonces me dice que esta variante está presente en una niña que yo mandé porque tenía retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual y un trastorno del espectro autista con un fenotipo que era relativamente particular. Entonces, el laboratorio me contesta todo esto que yo les había mostrado hace un rato. Entonces, yo busco este gen y veo que puede ser a nivel del colon, generarme un gen de susceptibilidad para cáncer de colon, o sea, eso no sería el caso, o puede ser que produzca un síndrome llamado Menke-Hennekam, o que también está presente en otro síndrome, distintas variantes de este gen, que se llama Rubinstein-Taybi, que es un síndrome para los genetistas conocido. Entonces, si nosotros miramos qué es el Rubinstein-Taybi y vemos lo que tiene el paciente, vamos a ver que esta variante podría coincidir ampliamente con lo que el paciente presente. Y por lo tanto, podemos asegurar que esa variante es la que está produciendo el defecto. Acá, por ejemplo, tengo una nena, una jovencita de 13 años con epilepsia, retraso global de discapacidad y autismo, cuyas dismorfias leves están visibles en el examen físico, tiene temblor y una marcha táxica. Nosotros le mandamos a hacer un exoma y el estudio molecular nos demuestra que esta niña tiene una variante patogénica en un gen que se llama sintaxin B1. Este es un gen de una encefalopatía epiléptica reconocida y por lo tanto podría asignarle a este paciente como síndrome de sintaxina B. Acá tengo otra niña de 5 años que sufre epilepsia, que tuvo un retraso global del desarrollo, que tiene discapacidad intelectual, que tiene autismo, que tiene algunas dismorfias, que tiene pérdidas, había tenido una pérdida de habilidades cognitivas para el año de edad, pérdidas de pautas madurativas para el año de edad, y por lo tanto yo puedo suponer que esta niña puede tener un síndrome de red. Justamente lo que voy a buscar entonces es cómo está secuenciado el MECP2. Y encontramos una variante codón stop en el MECP2 que me justifica el cuadro clínico del paciente. Entonces, cuidado. Las técnicas de secuenciación masiva son de gran utilidad. Por ejemplo, estudios de series de gran cantidad de pacientes y de metaanálisis en donde han juntado información de varios centros, han demostrado que un alto porcentaje de pacientes tienen variantes patogénicas de novo. O sea que muchas veces que nosotros nos encontramos con un paciente que tiene un trastorno del neurodesarrollo, podemos tener más chance de que sea de novo que sea adquirido. Estas variantes son autosómicas dominantes.
sea que a su vez ese paciente puede transmitirlo a su descendencia cuando en realidad él no la recibió ni de su papá ni de su mamá. Por otro lado, tenemos muchas menos frecuencias en entidades recesivas o ligadas al X. Siempre que yo encuentre una variante patológica, tengo que hacer lo que se llama estudio de segregación familiar. Esto quiere decir que tengo que buscar en los progenitores la existencia de esta variante. Por lo tanto, tengo que estudiar al trigo. Cuestiones a tener en cuenta. Antes de cualquier estudio, yo tengo que leer e informar, explicar un consentimiento o asentimiento informado para la toma de ADN y para la realización del estudio. El paciente tiene que saber y llevarse una copia de ese consentimiento para saber a quién tiene que contactar, en qué lugar y qué información le va a dar con ese estudio. Sabemos que la interpretación y el informe de las pruebas genómicas representa para el laboratorio un gran desafío y han mostrado tener una robustez muy grande al momento de tener diagnóstico. Debe contar con una estrategia analítica capaces de priorizar eficientemente las variantes y tenemos para esto guías de buenas prácticas que da la American College of Medical Genetics. Sabemos que variantes en un determinado gen, lo acabamos de ver, pueden ser causantes de diferentes patologías. Los datos médicos de la ficha con los HPO relevantes cuentan cada vez con mayor información, le van a servir al laboratorio al momento de definir estas cosas. Debemos conocer sobre el genoma de referencia. El genoma de referencia es aquello con lo que vamos a comparar a nuestro paciente. Y este genoma de referencia no es el genoma de una persona sana, es el conjunto de información genética que se fue acumulando a través de numerosos estudios y que permite definir que ese genoma de referencia es lo más cercano a lo normal, pero va cambiando permanentemente en la medida que la información va creciendo. Se debe saber qué nivel de cobertura tiene este estudio y qué nivel de profundidad. Llamamos cobertura a si yo a cada gen lo veo desde el principio hasta el fin y no hay agujeros ciegos en el medio, y el nivel de profundidad es las veces que esa variante fue leída. Cuantas más veces fue hallada dentro del estudio, 40, 30, 50, ellos me tienen que decir en el informe cuántas veces la encontraron, mayor rigurosidad voy a tener al momento de afirmar que corresponde a esto. ¿Cuántos son, cuando los estudios dan negativos, qué hago? Bueno, ¿qué quiere decir? Que puede ser que no haya elegido el estudio adecuado. O sea, puede dar negativo porque yo no elegí lo que corresponde. Puede ser que el laboratorio no cuente con el recurso eficaz para poder tener un potencial adecuado para poder dar cobertura y adecuada profundidad. Puede ser que haya variables de significado incierto que deben ser validadas a través del tiempo. Y por lo tanto, yo tengo que pautar esto con la familia con anticipación. A mí me gusta, por ejemplo, cuando yo hablo con los pacientes, decirle, mire, la chance de que esto dé positivo es tanto, y puede ser que nos dé una información que no es precisa, y que por lo tanto, esa información yo la voy a chequear con el tiempo. Cuando los estudios son no informativos, existe un porcentaje variable de casos según las distintas patologías y los estudios pueden ser no informativos. Puede ser causado por un defecto epigenético que yo no soy capaz de analizar mediante las técnicas que tengo desarrolladas en el laboratorio, hay que utilizar otro tipo de técnicas para ver regiones de metilación, etcétera. Y puede ser también que la técnica no me sirva, como por ejemplo a los síndromes de ampliación progresiva. Ustedes saben que existen una cantidad de encefalopatías que son debidas a que porciones del ADN están creciendo de generación en generación, como por ejemplo el X frágil. Estas zonas amplificadas del ADN no pueden ser evaluadas porque normalmente se encuentran tapadas por procesos llamados de metilación y entonces escapan a la lectura de la secuenciación. Hay nuevos hallazgos hoy que nos permiten además determinar que existen variantes que se encuentran no en línea pura en un paciente, o sea, que se llaman mosaicismos y que se han visto en trastornos del neurodesarrollo. O sea,
Hay trastornos en el neurodesarrollo en donde se conviven células con genes normales y células con genes con variantes patogénicas. Y esto es importante conocerlo. Este porcentaje se calcula alrededor de entre el 5 y el 7%, y se ha visto, por ejemplo, pacientes con autismo, pacientes con síndrome de Rett, pacientes con esclerosis tuberosa, con discapacidad intelectual y con esquizofrenia. No es fácil su reconocimiento y se requiere de un laboratorio que esté muy entrenado en esto. Siempre existe la posibilidad que sobre un factor genético esté o no presente, existen factores ambientales. Cada vez más, nosotros en los interrogatorios que tenemos con la familia, vemos que existen embarazos en donde el feto o el embrión ha sido expuesto a el efecto de sustancias tóxicas. Las madres ya acá no tienen ni siquiera problema de decirnos que han fumado, que han tomado alcohol en cantidad todos los días, que han consumido marihuana, que han consumido drogas como cocaína, como paco, etc. Más allá de las drogas que quizás estén tomando por alguna condición médica. Sabemos que hay una cantidad de drogas, como el ácido valproico, como algunos otros antidepresivos o sustancias psicotrópicas, que pueden producir efectos a nivel del desarrollo. ¿Qué beneficios le da a una familia tener un diagnóstico genético? Provocan alivio emocional, mayor confianza en el paciente y en los familiares, pone fin a la odisea diagnóstica que hablábamos antes, permite mejorar los abordajes terapéuticos, la interpretación de los resultados puede ser compleja, más aún para personas inexpertas, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado que los estudios deben ser adecuadamente pedidos y adecuadamente interpretados. Un estudio normal no excluye una etiología genética, siempre hay que revisar la impresión diagnóstica. Si yo sigo pensando que esto es determinada cosa, puede ser que otro estudio me permita aclararlo. Es necesario intentar correlacionar la clínica, el fenotipo del paciente con lo genético y determinar el impacto y el pronóstico en el paciente. Beneficios: permite asesorar a la familia sobre riesgos, determinar riesgos en el hermano del probando, asesorar al hermano sobre riesgos futuros de su descendencia, ingresar a hallazgos clínicos, por ejemplo, que haya en el mundo de investigación sobre tratamientos específicos, y conectarse con grupos de personas que, sufriendo lo mismo, pueden aunar fuerzas para conocer más sobre esta patología. ¿Qué se tienen que llevar de esta mañana, de este mediodía? Hacer siempre una buena evaluación clínica, que llamaríamos pretest, contar con un laboratorio que nos inspire credibilidad y con el que podamos interactuar. Esto es fundamental. Si yo puedo llamar al laboratorio y decirle, mira, este resultado no me convence, ¿qué podemos hacer para mejorar esta lectura? A veces podemos tener una reapertura, podemos tener una nueva interpretación de los datos. Aún en las mejores condiciones los estudios pueden ser negativos o no informativos. Esto debe ser explicado a la familia, fundamentalmente antes, porque ellos tienen que tener confianza en nosotros, porque si no, a esto le vamos a agregar una depresión enorme por la falta de hallazgos, ¿no es cierto? Muchas veces los padres vienen decepcionados y nos dicen, ¿sabe la cantidad de estudios que tengan? Nos vienen con una carpeta así, y nunca nadie me dice qué es lo que tiene mi hijo. Puedo asesorar incluso con riesgos empíricos, y eso es importante. No necesariamente cuando yo no encuentro algo, puede ser que no pueda darles una definición. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con autismo y todos los estudios dieron normales, yo ya tengo elementos suficientes estadísticos para decir que tiene mínimamente 20% más chance de tener otro hijo con esta misma condición respecto a la población normal, porque eso es lo que sabemos todos los días. Se estima, por ejemplo, que un paciente con discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo posee con estas técnicas un rédito diagnóstico para el estudio de Array del 15% y para un exoma del 35%. Para un test de X frágil, si es mujer 1% y 2% si es varón.
Por ejemplo, un paciente con autismo, el rédito diagnóstico para el array es del 10% y para un exoma del 15%, y 0,5 en el caso de X frágil. Estos valores se incrementan si la discapacidad intelectual es más severa, si existen dismorfias, si existe epilepsia u otras comorbilidades neurológicas que puedan estar asociadas, como puede ser, por ejemplo, trastornos migracionales o trastornos en el tamaño inclusive de la propia cabeza, fundamentalmente la microcefalia, llegando incluso a un rédito diagnóstico del 50%. En Estados Unidos, digamos, muchas veces uno se piensa que nosotros somos unos parias en el mundo y que tenemos poco alcance a estudios genéticos. Entonces, uno tiene que preguntarse qué le pasa a la gente en otros lados, que tiene un niño con estas características. Por ejemplo, estudios muy recientes determinan que, por ejemplo, los pacientes en Estados Unidos que tienen autismo tienen una tasa de estudio del orden del 16 al 45%. Y si tienen discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, puede llegar a tener 43%, pero no todos los estudios, un estudio. En Francia, por ejemplo, los pacientes que tienen autismo tienen una tasa de acceso a estudios del orden del 62%. Y en cambio, en España, del 13%. O sea que, evidentemente, si bien nosotros no estamos en el ideal de los alcances de los estudios, tampoco estamos tan mal, porque muchos de estos estudios, hoy por hoy, pueden ser hechos mediante estudios gratuitos en entidades públicas. Y muchos de otros pueden ser cubiertos a través de las distintas prepagas u obras sociales. En general los sindicatos responden más que las obras sociales prepagas. Yo les quiero hacer una pregunta, y por ahí si me levantan la mano me van a ayudar. Si usted tuviera una catarata en el ojo de alguno de sus hijos, ¿usted dejaría que lo operara alguien que no fuera oftalmólogo? No sé cuántos somos hoy acá, me parece que somos medio poco, ¿no? El tema de la genética me parece que no sería muy. Bueno, ¿alguien me levanta la mano? Bueno, de a uno, chicos, a ver si los puedo poner todos. No, no me levanten la mano, pero yo tengo respuesta. Bueno, ¿alguien dejaría operar a su hijo que tiene una catarata con alguien que no es oftalmólogo? No. No, ¿no es cierto? Bárbaro. Y si ustedes se caen y tienen una fractura como esta, ¿dejarían que se la redujera a alguien que no fuera ortopedista, que no tuviera conocimientos de ortopedia? No. Imagínense que están frente a un pleito judicial. La pandemia nos permitió conocer un montón de cosas de Netflix, por ejemplo, y conocimos a este abogado y a su programa que era Better Call Saul, ¿no es cierto? Que era un abogado que sacaba a todo el mundo de unos lindos despelotes legales. O sea, yo tengo un asunto legal, no me dejaría atender por cualquier abogado, llamaría a un especialista, ¿no es cierto? Nosotros en nuestro grupo tenemos a una abogada súper especialista y la tendríamos como abogada segura, porque nos sacaría de todos los aprietos. Bueno, no sé por qué razón, dado que los estudios genéticos claramente no son sencillos, no siempre son pedidos y analizados por personas que son genetistas. Entonces, si algo se tienen que llevar de esta clase es que si piensan que tienen un niño con un trastorno de desarrollo, a quien deberían llamar es a un genetista. Y dicho todo esto, quiero agradecerles porque espero en todo corazón haberme ganado el privilegio del tiempo que les he tomado en esta mañana. Así que bueno, ahora podemos abrir a la conversación de todos. Voy a ver si puedo dejar de compartir y me gustaría escuchar cuál es la experiencia de todos ustedes y qué ideas han tenido respecto de el uso de estas prácticas en sus pacientes y si les ha servido en algún momento de utilidad o lo que quieran comentarme, me encantaría. Bueno, voy a empezar yo, porque la verdad que te confundí porque gracias a
epidemiología, los chicos mentales, el desarrollo del retraso mental, durante más de 30 años estuve tratando de buscar diagnósticos, inclusive genéticos, pero bueno, como vos bien explicabas, la batería de estudios genéticos se han ampliado de tal magnitud que han permitido que muchos cuadros que no se diagnosticaban a partir de los años 90, los científicos empezaron a tener preapellidos. Insisto permanentemente, aún hoy, cuando nosotros hablamos de autismo, de trastorno generalizado del desarrollo de escuela, de trastorno espectro autista, estamos hablando de unidad sindromática, donde la etiopatogenia hay que seguir indagando. La clase pasada fue la clase de semiología, donde se dio muy importante énfasis en el diagnóstico médico. Y dentro del diagnóstico médico a todo lo que tenía que ver con la genética. En el caso particular mío, hijos mayores que tienen un retraso mental, venían teniendo por ahí algún cuadro diagnosticable a partir de imagenología, donde había datos operacionales, pero no lográbamos dar en la tecla con el nombre y apellido. Inmediatamente Claudia me orientó a qué estudio tenía que hacer, que en el caso particular de nuestro mayor, que tiene trastorno más profundo, hiciera el método Array, al cual explicó contando detalles en relación a una plantilla normal, la que se saca por extracción del paciente, se superpone, entonces queda roja o verde en función de que haya falta o supernumerario. Bueno, en el caso de mi hijo, se pudo diagnosticar con nombre y apellido que era lo mismo. Tiene dos alteraciones. Tiene una deleción del cromosoma 22, que es el síndrome de Phelan-McDermid, y tiene una duplicación del cromosoma 9. Ambos dan un cuadro de trastorno del espectro. La pregunta es, la extiendo hacia todos ustedes, ¿por qué no tomamos estos estudios y derivación genética de rutina con nuestros pacientes, ya que esto nos va a poder orientar? No creo que cambie mucho, salvo los estudios donde ya uno puede diagnosticar enfermedades genéticas, donde hay ya sustitutivos de las proteínas que están alteradas, o de los hidratos de carbono, de los glúteos, lo que fuere. No hablamos de estas que son el 0,0001 por 100.000 de todos los cuadros genéticos que hay, pero sí saber qué es lo que tiene, saber cómo tenemos que trabajar. No va a cambiar mucho, porque en definitiva la medicación es prácticamente la misma. Sí, lo que va a cambiar es poder explicarles a los padres lo que tienen, trabajar en interdisciplina, aliviar nuestra obligación como terapeutas para tener esta carga tan pesada de pacientes tan severos y poder dar un diagnóstico hacia lo que puede suceder con la familia. No olvidarnos del trabajo conjunto con genética, que día a día va avanzando, nos puede ir ayornando con avances. Me diagnosticaron en la Universidad de México, fue llamar a ver a qué asociación internacional podía llamar, pertenezco ahora al grupo de Phelan-McDermid, que tiene su base en España, me explicaron que es un informe genético que se pudo diagnosticar por primera vez en el año 94, donde además están haciendo investigaciones a partir de las proteínas que están alteradas, en este caso la GEN, están haciendo pruebas con animales, todavía no hay pruebas humanas. Hay que gastar un montón de plata para poder lograrlo, para después empezar a poder darle en humanos en etapas determinadas de la vida. Así que, en mi caso particular, como terapeuta de 40 años, madre de chicos con problemas, realmente el asesoramiento genético y la actualización que tiene la doctora Vera ha permitido que nuestra familia tenga un diagnóstico. Es un quilombo. Esto produce una movilización familiar tremenda, tremenda. Que eso, bueno, otro psiquiatra se encargará de manejar. Pero pienso que es fundamental, parte de nuestro juramento hipocrático, poder determinar cuáles son las herramientas, cuáles son los
pasos diagnósticos para decirle a estos padres que nos consultan que todo tiene distintos ejes, como dije en la clase de la semana pasada. El psiquiátrico psicológico, que nos encargamos nosotros, y más toda la interdisciplina de salud. El médico, donde acá interviene, y lo psicosocial y ambiental, donde tenemos que trabajar permanentemente con todo el equipo interdisciplinario que también está para la inserción de estos pacientes o para prevenir causas que pueden empeorar la enfermedad. Así que, Claudia, millones de gracias. En mi nombre, en el de mi familia y en el de todo el equipo. Sí, para mí fue en el momento un alivio y una alegría. Ahora estamos con todos los estudios de toda la familia para que quién más puede tener esta. Una cosa que yo te quería comentar, que si bien no siempre vamos a poder tener posibilidades de actuar específicamente, sí en algunos casos nos permite elegir adecuadamente, por ejemplo, un antiepiléptico por encima de otro, porque si hay alguna modificación en algún canal específico de sodio, o potasio, o calcio, o en algún recaptador, esto puede incluso modificar la opción de tratamiento. Hay algunas condiciones, por ejemplo, que tienen mayor predisposición para ciertos cánceres y por lo tanto nosotros también tenemos la obligación de informar acerca de estos hallazgos. O sea, la información muchas veces, obviamente que digamos, es muy movilizador, pero nosotros tenemos que hablar con la familia y darle toda la información, digamos. Hay un principio que estableció la Organización Mundial de la Salud, es que nadie puede saber más de uno que uno mismo. O sea, que uno si como médico tiene alguna información de un paciente, tiene la obligación de transmitirla al paciente, si está en condiciones de recibirla, o a los familiares, ¿cierto? Y esto no es un dato menor, ¿no es cierto? Yo creo que es algo que es importante, porque la odisea diagnóstica, tuya en particular, que fueron 30 años, a veces da por tierra con todo el núcleo familiar, con culpas que se pasan de unos a otros, de la sensación de haber hecho algo mal. Digamos, yo me acuerdo en algunos asesoramientos de madres que lloraban cuando uno le daba el diagnóstico y decía, ¿usted sabe cuántos años yo pensé que había hecho algo que era lo que había, que hubiera producido esto en mi hijo? Y ahora me siento como liberada de una mochila de plomo, ¿no es cierto? Y yo tenía la pipa porque había historia y y en situación, que te lo puedo decir en carne propia, pero también lo entiendo, que es la desesperación y la angustia que a veces te llevan a decir cosas. Por supuesto, porque lo que le está pasando a un hijo de uno es lo más, digamos, es lo más grave que a uno le pasa, ¿no es cierto? No existe nada que a uno lo traspase tanto o lo interpele tanto como la salud de un niño, ¿no es cierto? De su hijo. Y entonces, a partir de ahí, uno hace millones de especulaciones y un día que está bajoneado dice, bueno, habré hecho algo mal, no sé, siempre está el cuestionamiento de que uno haya tenido responsabilidades de algún tipo, no me habré alimentado adecuadamente, no me habré cuidado lo suficiente, no sé, millones de cosas que pudieran haber estado en el... Bien, eso sí te lo dice uno, no me quiero quitar. Así que yo creo que, bueno, la idea siempre es tratar de... me detengo un minuto en algo que me pasó justamente ayer, que me pidió un turno a un paciente, y ustedes saben que yo les doy mi celular a los pacientes para que me pidan el turno y hablen conmigo. Y eso lo hice a partir de que me daba cuenta que el paciente llegaba a la consulta y la verdad que no tenía idea para qué estaba ahí. En cambio ahora, cuando yo les hablo y les digo, ¿usted sabe por qué le derivaron acá? ¿Por qué quieren que yo los vea? Entonces dice, no, la verdad que no. Entonces le expliqué
Dice, bueno, ahora voy a entender qué información me va a poder dar. Digo, esa es la idea, le digo, porque si usted viene sin la menor idea de qué es lo que yo le voy a dar, ni siquiera está eligiendo, porque también eso es una opción. A veces la gente no quiere saber. Y entonces, si no quiere saber, no tiene por qué venir a un genetista, porque es muy violento, ¿no? La posibilidad de decir algo que el otro no tiene ganas de escuchar. Y está también en su derecho, en todo caso, ¿no? Tendrá que ver el médico de convencerlo de para qué le puede llegar a servir, pero de todas maneras es algo que uno tiene que considerar como una opción. Entonces, antes de la consulta, uno le dice, mira, yo voy a evaluar a tu hijo, voy a ver cuál es el mejor estudio que nos permita aclarar qué es lo que le está pasando, y si todo sale bien, vamos a tener la idea de por qué está pasando lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, todos llegamos a la consulta mucho más relajados, menos estresados, con colaboración, nos trae toda la información necesaria para poder hacer las cosas como corresponden, ¿no es cierto? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o... Hay excelente, doctora Vera, gracias, Eduardo Saquitán, que vive en España. Después, BLR, será excelente, muchas gracias, doctora, son todas felicitaciones. Excelente y clara presentación de la residencia. Muchas gracias por la presentación a la doctora Arberas, Velo Labourdet, y espectacular por preparación. Bueno, Rodrigo Peretti dice, excelente presentación, muchas gracias. Después Carolina Daza dice que el privilegio es para nosotros poder escucharte. Bueno, pero que me dice que a mí se me escucha muy mal. Bueno, por ahora listo. Bien. Pero... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Cristal, dale. Voy a hacer una pregunta en relación a niños con trastorno de neurodesarrollo que han nacido por fecundación in vitro, que por lo general se estudian a los gametos con estudio genético, pero quería saber, no sé si ustedes tienen experiencia o han visto de volver a realizar, digamos, el estudio genético al niño con ya, digamos, 2, 3 años, ya nacido, de vuelta de realizar el estudio genético. Mira, yo te cuento, la gente tiene mucha fantasía respecto de que en las técnicas de reproducción asistida colocan gametas que hayan sido estudiadas. No siempre es así, no solo que a veces no estudian las gametas y tampoco estudian a los padres, para aclararlo. Tampoco estudian al embrión que van a colocar y tampoco estudian al embrión que han insertado. De hecho, existe una lista de patologías específicas que están en mayor predisposición en aquellas personas que han sido sometidas a estimulación ovárica o a procedimientos de técnicas de reproducción asistida, porque si nosotros nos ponemos a pensar en el momento histórico en el que esto se produce, es en el momento clave en donde ocurren una serie de mecanismos epigenéticos de activación e inactivación de genes que pueden verse comprometidos justamente por esta manipulación. Tampoco los centros, digamos, como no hay una reglamentación, medio es como tierra de nadie, tampoco hay un seguimiento de los pacientes a largo plazo. Digamos, la consigna de los centros es que la mujer salga con un bebé en el brazo, no importa cómo, acomode. Entonces, no sabemos quiénes son los donantes de espermas, no sabemos quiénes son los donantes de óvulos. Yo he tenido madres que han engendrado niños a través de ovodonación con defectos concretos, genéticos determinados, y ella de buena fe llamar al centro y decirle, mire, si ustedes tienen embriones fabricados con este óvulo u otros potenciales embriones a generar a partir de estos óvulos, tienen que saber que este óvulo tiene un material genético que produce enfermedad genética.
Bueno, silencio de radio, a nadie le importó. Entonces, yo no sé si ustedes saben de dónde sacan a veces las clínicas los óvulos. Yo he tenido pacientes que me han venido tranquilamente a contar así, me han dicho, mire, doctora, yo he ido a un centro de atención primaria en el Gran Buenos Aires para pedir anticoncepción, mi marido estaba sin trabajo y el médico me dijo, señora, ¿usted no tiene ganas de ganarse unos mangos? Entonces ella dice, ah, bueno, dale. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces le hacen durante 3 periodos estimulación ovárica, le sacan un montón de óvulos, y me pasó concretamente con una mamá que tenía una hija con un cuadro malformativo, que se olvidó después el médico de ponerla en anticoncepción. Con lo que al 4.º ciclo la mamá queda embarazada con un riesgo, porque tenía una patología de riesgo, independientemente de que ella había donado óvulos que también estaban en la misma circunstancia, ¿no es cierto? Y entonces ella, frente a eso, va a ver al ginecólogo, y el ginecólogo le dice, ah, no se haga problema, tómese esta pastillita. Le da el misoprostol, que también es teratogénico. El misoprostol no hace efecto, y la mujer llega a mi consulta al hospital con un embarazo absolutamente avanzado, en donde teníamos el riesgo de base genético que tenía, más la estimulación ovárica, más el riesgo del misoprostol, todo eso junto en una sola persona. Y pobre señora me decía, ay doctora, me va a matar cuando se entere lo que hice. Y yo le digo, no, ¿cómo la voy a matar? Porque yo decía, Dios mío, pobre mujer, es patético, usan la pobreza. Dios sabrá de dónde sacan los espermatozoides, digamos. En realidad, hoy por hoy, debiéramos tener mejor legislación para poder tener un control, porque claramente los usan, y si uno se pone a pensar, digamos, ¿quién estaría en condiciones de dar óvulos? ¿O por qué una persona da óvulos espermatozoides? También tendríamos que indagar un poco acerca de ciertos perfiles, no sé si psicológicos o particulares, ¿no es cierto? Porque, a ver, un hombre que permanentemente esté donando espermatozoides para fabricar hijos que estén dando vuelta por el mundo, no sé, por lo menos una cierta cuota de narcisismo es lo primero que se me ocurre pensar, no sé acá los psiquiatras o los psicólogos que están en el grupo qué piensan, pero la verdad que, no sé, algo estaría, no me estaría cerrando, ¿no? Pero bueno, así que, no, digamos, pensar que uno cuenta con un embrión absolutamente estudiado por ser producto de una técnica de reproducción asistida, te voy diciendo que no es así, ¿no? Y pruebas al canto, tenemos cantidades de pacientes de ese origen. Gracias por aclararlo, era esa la duda. Y la otra, que seguramente vas a contestar lo mismo, es el tema del estudio de ADN a través de sangre materna. No, ese es un método, eso es un método en donde vos obtenés ADN del embrión y lo podés cotejar, digamos. No es un método diagnóstico de precisión absoluta, pero te acerca bastante más a la posibilidad de saber que el bebé está bien, ¿no es cierto? No, a mí ese método me parece de los más lindos que podemos utilizar en los embarazos, porque personas que no están a riesgo, nos acercamos bastante. Estamos hablando de personas no a riesgo, ¿no? Personas de la población general que quieren cursar un embarazo más tranquilo. Y bueno, yo se lo recomiendo, realmente. De hecho, yo se lo he pagado a mis hijos, ¿no? Porque la verdad me parece que es un avance importante, porque es cero invasivo, porque es tomar una muestra de sangre de la mamá en un momento determinado, y me parece un buen estudio, realmente. Viviana Robledo pregunta, dice que ella es psiquiatra clínica y que ve muchos pacientes y trastornos de neurodesarrollo, y cómo pueden acceder los papás a verte. Bueno, mi mail, pueden pedir consulta en el Hospital de Niños. Hay un mail del Hospital de Niños que es, espérate que me acuerde cómo es, el mail es, claro, carveras@gmail.com. Ahora se los escribo, ¿sí? Carveras, aclárenme si es paciente para consultorio u hospital, pero
en el hospital estamos con demora, pero de todas maneras, ahí está. Pero los pacientes pueden acceder a un montón de estudios y van a tener la mejor atención que existe, porque la verdad que estamos orgullosos del grupo de gente con el que tengo el honor de trabajar, porque son todos personas sumamente idóneas y muy respetuosas. Entonces, la verdad que se genera un clima de trabajo hermoso y yo sé que todos los pacientes están súper bien atendidos. Acá tenemos está el doctor Serrano y me gustaría si quiere preguntar al doctor Serrano, la doctora Añete, el doctor Alonso, la doctora hay un montón de gente con muchísima experiencia, más todos los otros que hemos tenido en este momento. Así que, doctor Serrano, Un par de comentarios, y hay varios niveles de respuesta. Muy importante desde el vamos, la relación entre el pediatra o el consultante y la familia, que puede o sentirse muy culpable o ignorar y descartar la seriedad del problema. Tenemos cualquiera de esas gamas que encuentro, y qué importante en ese momento de poder entrar en una relación confiable donde tanto el terapeuta, el experto y la familia pueda hablar abiertamente sobre qué es lo que piensan, qué es lo que esperan, qué culpas o no culpas tienen, en fin, aclarar la información para que una congruencia entre la información científica y la mitológica que puede haber sido influenciada por la familia. Y a través de eso, entonces, lo más importante no es el diagnóstico como rótulo, sino más bien como prevención, o qué esperanzas terapéuticas hay, o qué opciones terapéuticas hay, donde la familia participe como miembro del equipo, no simplemente pasivamente dejando que los expertos hagan cosas, pero que ellos sean los participantes en el equipo terapéutico, y tratando de modular cuáles son las esperanzas realistas y las experiencias, digamos, no realistas. Yo me acuerdo un caso, por ejemplo, donde los padres con un niño con muchas limitaciones estaban poniendo dinero para que el chico pudiera ir a estudiar a la universidad, y siendo que evidentemente eso era improbable y no se había discutido en ningún momento. Entonces, cómo trabajar con la familia en diversos momentos de la evolución, digamos, del desarrollo del niño, porque lo que puede ser apropiado a los 3 años ya puede no serlo a los 10, o a los 20, o a los 30. Qué importante tener una continuidad y no estar cambiando terapeutas o expertos cada 2 por 3. No sé cuánto de eso es posible en general. En Estados Unidos es muy difícil, por ejemplo, como el niño una vez que tiene 20 años ya no está cubierto por pediatría. Tiene que pasar a medicina de la adolescencia, que con frecuencia no está muy conectada con pediatría y tampoco tiene demasiado prestigio en medicina interna en general. O sea que hay una descontinuidad, y qué importante que el niño o el joven adulto en ese momento continúe teniendo, si es posible, un contacto con el mismo terapeuta o con el mismo equipo terapéutico, que pueda seguirlo a través del lifespan, digamos, de todos los... ¿Ok? Eso Absolutamente, totalmente de acuerdo. Nosotros, mire, yo le voy a contar una anécdota que se va a reír, porque durante épocas que no teníamos secretaria, a veces íbamos nosotros al depósito a buscar insumos para poder trabajar. Y en una de las búsquedas yo me encuentro con una caja, estaba mirando ahí a ver qué cosas había, y había una caja donde había unas tarjetitas donde ponían los turnos, que era de odontología. Entonces yo le pregunto al chico que está ahí, le digo, decime, ¿esto que tienen los odontólogos? Me dice, no, ya no lo usan más. Ah, le digo,
y yo me los puedo llevar. Me dice, sí, llévate todos, porque no se usan más, están ahí arrumbados hace años. Entonces, a mí me pasaba que los pacientes, después de la primera consulta, a veces no venían para una segunda consulta porque no le dábamos un turno, pero se lo anotábamos por ahí en una receta, así. En cambio, con ese tarjetón que tenía el sello del hospital, que estaba impreso, digamos, que era como una tarjeta de citas, empezamos a anotar las segundas o ulteriores consultas. Y le decíamos, mire, esto es un documento, guárdelo bien, o lo pega arriba de la heladera, o qué sé yo. Bueno, eso hizo que los pacientes continuaran, miren la estupidez que les estoy contando, pero de todas maneras, a los efectos prácticos, dio muy buen resultado, porque los pacientes empezaron a venir a sus segundas y terceras veces. Nosotros vemos patologías que tienen bajísima frecuencia y que por lo tanto no conocemos muchas veces la historia natural. Y poder ver un chico desde pequeñito hasta la adolescencia o la vida adulta nos da un panorama que no está escrito en ningún lado, porque hay patologías donde no está escrita la historia natural, que la podemos escribir nosotros en el día a día. Y justamente ese cartoncito que a nadie le servía, a nosotros nos representó la posibilidad de que los pacientes siguieran conectados con el servicio, y como además entendían que nosotros teníamos un respeto por el espacio físico, la consulta era privada, ellos se sentían que estaban en un ámbito no de lujo, pero agradable, sin médicos que entraban o salían, en un ámbito cerrado, no en un pasillo, no en un box abierto en donde lo que ellos decían lo escuchaba cualquiera. Cualquier duda que tenían, no solo respecto de las cuestiones genéticas, sino cualquier otra duda que tenían respecto de cualquier cosa que tenía que ver con el chico, nos venían a contar a nosotros. Es más, nos venían a preguntar, mire, me pidieron tal estudio, ¿a usted le parece? Porque este es el consentimiento que tengo que firmar, y yo no lo entiendo, ¿me puede explicar? Cosas que debían preguntarle por ahí al nefrólogo, al urólogo, al especialista de rayos, nos venían a preguntar a nosotros, porque sentían que nosotros éramos capaces de escucharlos y de entenderlos, ¿no? Y yo creo que eso es clave para poder después ir transmitiendo un mensaje respecto de la implicancia de estas cosas genéticas que los pacientes tienen que entender, por otra parte. Decíamos, yo tengo que ser capaz de explicarlo de modo tal que el paciente lo entienda, porque lo que necesita el paciente es entender para poder tomar decisiones. Si no entiende cuál es el riesgo, cuál es la causa, mal puede tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, claramente adhiero absolutamente a lo que usted dice. Y lamentablemente muchas veces los pacientes adultos, yo a veces les digo, mire, yo no tengo problema de seguirlo viendo, lo único que en el hospital yo lo puedo ver, pero no puedo internarlo, ni puedo pedirle estudios, porque ni rayos, ni cardiología, o cardiología en realidad sí, porque si hay una cardiopatía congénita, lo sigue viendo aún adultos, porque saben que los cardiólogos de adultos no tienen experiencia en manejo de cardiopatías congénitas, ¿no? Pero ni neurología, ni otorrino pueden seguir esos pacientes. Entonces le digo, bueno, todas esas cosas las pediremos en el hospital de su barrio o en la zona donde usted viva. Pero nosotros no tenemos problema de ver adultos, incluso hemos tenido pacientes que han venido con sus propios hijos, o sea, han sido pacientes nuestros y que han venido con sus hijitos a consultarnos, o sea, que hemos rescatado la historia de ellos, porque una de las cosas que determina la OMS es que las historias clínicas genéticas no se pueden tirar, a diferencia de las otras historias que al cabo de 5 o 10 años pueden destruirse. Nosotros tenemos la obligación de conservar nuestras historias clínicas. Nosotros en el servicio tenemos de la historia 1 y hoy estamos en la historia 27.000. O sea, en mi servicio hay 27.000 historias clínicas que pertenecen a 27.000 familias. Así que eso es yo digo, es como si fuera vaca muerta, ¿no? La vaca muerta de la genética, porque ahí tengo de todo, ¿no? Bárbaro. Bueno, doctor Funes, Fusillo, la doctora Inés, Christopher, Angelita Mouso, Fran. Hola, hola Claudia,
quiero Hola, ¿cómo estás? agradecer, la verdad, felicitarte, pero sobre todo agradecerte lo que aprendo, lo que podemos aprender con vos. Nada, increíble. Quiero comentar algo que me pasó hoy, porque tiene que ver con esto. Yo estoy atendiendo, a ver, la práctica me llevó a tener pacientes con, yo digo, patología compleja o complicada, donde hay cuadros genéticos asociados a cuestiones clínicas. A mí no me consultan por lo genético. No es que vienen para que yo evacúe la conducta genética, sino, bueno, para ver clínicamente que si se puede hacer algo, ayudar, en fin. Hoy me comenta una mamá cuyo hijo tiene TEA y tiene un grado muy alto de hiperactividad. No tiene lenguaje, yo lo estoy viendo hace no mucho, y entre todas las consultas que ella está haciendo, dijo, bueno, le quiero contar, doctora, que lo llevé al neurólogo. ¿Por qué? Bueno, porque lo quería llevar. La verdad es que nadie le había dicho que lo llevara. Pero lo llevó un neurólogo. ¿Qué neurólogo? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero era un neurólogo de la obra social. Entonces lo vio y dijo, bueno, no, yo no puedo opinar, esto está bien, que lo atienda psiquiatría, que vaya al SET. La verdad es que no tengo, está bien llevado. Por ahí, y a ver, yo creo que son estas indicaciones que no sé cuál fue el criterio. Yo le indicaría que haga terapia. No importa, ¿no? Este no es el tema de la crítica, sino algo que me hizo pensar, y fue que él le dice al neurólogo, yo estoy sorprendido por esto, porque no ha evolucionado bien a ver, si ya fue diagnosticado tan temprano como TEA y tiene ahora 8 años, pero no evolucionó, no tiene lenguaje, usted hizo todo lo que tenía que hacer, pero la verdad es que a la mamá le pregunta, la mamá estaba tan angustiada, a mí me duele. Yo, una de las cosas que aprendí en todos estos años es, bueno, basta de echarle la culpa a los padres, basta. No, a ver, dejemos de pensar que la culpa es de ellos, que no hicieron lo que tenían que hacer. Muy bien. Y ahí pensé, mirá, en realidad todo lo que te dijeron que tenías que hacer, porque además le dicen, anotalo para que haga terapia. ¿Terapia? ¿Qué terapia? Lo que nunca hicieron fue una consulta genética. Entonces, la evolución de un cuadro diagnosticado como TEA, que el ADOS, a ver, le da el valor, le da, digamos, todos los puntajes, pero no es lo mismo un trastorno del espectro autista clínicamente diagnosticado que donde haya una evaluación, que se empiece por una evaluación genética y que se vea si hay alguna alteración orgánica que va a condicionar la respuesta a los tratamientos. Yo insisto mucho, no hay rótulo, es saber a qué atenerse, o por lo menos pensar que tenemos cuál es el mejor camino, no hacer una indicación por indicar, digo, bueno, hagamos TCC o terapia, no, y la verdad es que, bien, yo aprendí en estos últimos años, lo digo también, vuelvo a decirlo con dolor y un poco de vergüenza, que la genética tiene que estar pegada a, que es un pilar, es un pilar en nuestra especialidad. No lo podemos, no nos podemos hacer los distraídos y decir, bueno, más adelante. No. Siempre una consulta a tiempo puede cambiar el proceso terapéutico y el futuro, por supuesto, de esa persona. Muchísimas gracias. Coral, gracias. Es tan divina, gracias. Estoy acá con mi teléfono, como la semana pasada me tocó tenía un problema con el micrófono y se me escucha hablar todo el tiempo, así que lo van a escuchar desde mi teléfono, pero espero que lo escuchen. Doctor, ¿quiere decirle algo a la doctora? Yo quiero agradecerle, doctora Carreras, porque en realidad lo que nosotros aprendimos hace muchos años era que cuando uno mandaba a un genetista, venía la informe si era prácticamente nada. O sea, todo lo que se desarrolló. Dice que todo lo que vaya diciéndome, dígamelo a mí, yo sé por qué. Mr. Chapman y Chirolito.
actualizaciones de esta especialidad maravillosa. Simplemente un poquito de historia, porque en el año 83, con la doctora Chieri, descubrimos un cuadro de X frágil que el doctor Lejeune en París estaba estudiando y tratando de presentar para un premio Nobel, después de haberlo ganado con la trisomía del par 21 con el síndrome de Down. Era su segunda aspiración. Y pudimos encontrar un adolescente que tenía un X frágil, y Lejeune nos mandó de París toda una caja de medicamentos que le administramos, y tuvimos alguna respuesta terapéutica interesante desde el punto de vista de la mejoría de la esquizoidía que también tenía. Así que un poco de historia como corresponde a la Qué cronológica. lindo. ¿Vos podés creer? Nosotros estamos trabajando en este momento justamente con la Fundación Lejeune, que nos ha convocado para llevar adelante un proyecto. Qué bueno. Así que, mira, Y bueno, nada me es alegro casual. mucho. Tu comentario viene a cuento de que justo, mira, Menos mal. hace un rato yo estaba en el hospital con los chicos tratando de terminar el proyecto que tenemos que presentar la semana que viene. Miramos qué lindo. Pero qué coincidencia. Sí. 4,8-tetrahidroxifolidina. Eso sí. Mira, claro, porque se daba el ácido fólico en esa época, claro. Claro, Sí. 4,8-tetrahidroxifolidina. Otras cosas no sabemos que le dimos. No, y Fue bueno, y hoy muy por hoy, apasionante. bueno, hay un montón en este momento de síndromes que están siendo ensayados con algunos tratamientos. Todavía, lamentablemente, no tenemos la respuesta que deseamos, ¿no? Porque no, digamos, no es fácil hacer un intento terapéutico, hace falta un montón de cosas, y sobre todo tener bien definidos los síndromes y digamos, de golpe a veces se puede empezar con niños adultos o con jóvenes adultos o adultos de todo, y después no siempre es posible bajar a las infancias, ¿no es cierto? Porque digamos, lo que para un adulto es una cosa, son algunos intentos terapéuticos que son como a veces difíciles de entender, ¿no? Así que nosotros no tuvimos modificación en el CI, no, que claro. por supuesto se estudió con el termasazol en ese momento, pero sí en la esquizoidía. Eso mejoró aceptablemente. Mira qué bueno. Bueno, buenísimo, qué lindo Me alegro comentario. Gracias. coincidir en que Gracias. Ay, Doctor la Lunes figura estuvo del tratando doctor de Lejeune. hablar todo el tiempo, internet, no sé qué pasó, pero quería agradecerle y contarle que antes, cuando nos éramos más jóvenes, cuando mandábamos a genética, generalmente venía con estudios significativos, porque no había todo este avance que hay ahora. Pero bueno, Claudio, vos que venís hace tantas décadas acá en Sobarse, que nos fuiste preanunciando todos los avances que vos ibas teniendo a nivel internacional de todo esto, y hoy hemos plasmado en una situación en la cual tantos estudios pueden determinar en la etiopatogenia de la enfermedad del síndrome de Así que bueno, yo voy a, si te parece, Claudia, te voy a presentar profundamente. Sos realmente una gran profesional, una gran maestra. Te agradezco estar siempre presente, no, gracias a colaborando ustedes con nosotros y ayudándonos a poder cada como vez. siempre un placer, Marcia, como siempre un gusto. Así que bueno, un beso gigante, un beso a todos. Un abracito a todos. Y en 2 semanas nos encontramos nuevamente. El tema va a ser psicofarmacología. Es el quinto, este año es el primero y tercero, así que vamos a tener 2 Ateneos seguidos, entre el quinto y el 1 de julio, que va a ser también Ateneo. Así que después les voy a ir pasando los temas. Claudita, mi mayor abrazo. Un beso, Un abrazo, a todos. Nenita. Un beso a todos, chicos. Gracias por la atención. Un placer, ¿eh? Placer, y gracias a todos por estar como siempre. Muchas gracias por una puesta al día tan excelente, y que nos estemos desasnando más sobre qué genética, qué puede hacer la genética
y que todavía no puede hacer la genética. Suerte. Gracias, doctor Serrano, siempre una alegría verlo. Besos a todos, que los adoro. Nos vemos entonces.